Y bien, como sabemos, pues en Cajamarca, Pampamarca, Celendín, pues hay, podría convertir todo eso en un caso de estudio de afectación severa de la libertad de expresión. Hay una especie de dictadura que, digamos, silencia, amordaza a todos los periodistas que puedan tener una opinión distinta a los que dirigen esta movilización o este paro. Estamos con Adriana León, que es jefa de prensa de IPIS, del Instituto de Prensa y Sociedad, y además es encargada del monitoreo de libertad de expresión precisamente. Adriana, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ya hemos aquí reseñado varios de los problemas que ha habido desde el comienzo, ¿no? La persecución, por ejemplo, en Celendín, el cierre prácticamente de programas, de medios incluso. Lo último ha sido este asunto de radio Onda Popular en Pampamarca, con una amenaza directa a la persona, se pasó un audio y resulta que ahora le han cortado la energía eléctrica. Una cosa. Bueno, ¿qué nos puede contar? ¿Qué información tienes? De hecho, que ha habido agresiones fuertes en Cajamarca desde noviembre del año pasado que empezó el paro. Nosotros hemos reportado el año pasado 118 alertas y de las cuales 28 han sucedido en ese mes del paro de Conga, y que tenían que ver con estos grupos extremos que acusan a la prensa que, digamos, no está alineada con la causa de traidora y entonces hay esas amenazas que son realmente brutales y condenables, ¿no? Y ahora, en este nuevo paro, se ha reportado efectivamente lo de Onda Popular, de Lino Peralta, esta persona que ha sido amenazada y que claro, simplemente tiene que ver además no con una prensa que esté, digamos, del otro lado, sino que simplemente con informar de manera plural o buscando los dos lados, ya eso significa una traición, ¿no? De hecho, es una situación tensa. Celendín, los medios de Celendín, nosotros hicimos un reportaje sobre lo que pasó en Celendín, sobre todo en el paro de Conga en noviembre, y realmente pues periodistas totalmente silenciados, ¿no? Ahora, valientes también, porque dieron la cara, dijeron, bueno, esto es lo que está pasando, ¿no? Y en general en el Perú, en donde hay conflictos sociales, hay problemas serios con la prensa, ¿no? De hecho. Bueno, pero en el Celendín tuvieron que cerrar algunos periodistas sus espacios. Sí, no hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. Hasta ahora, o se dedican, digamos, tienen su programa, pero de otro corte, un poco menos político, ¿no? Y eso evidentemente es una censura que condenamos desde el IPIS con nuestros reportes y también con los enviados que hemos mandado para que investiguen estos sucesos y se denuncien a las autoridades debidas, ¿no? Al gobernador, a la policía, etcétera. Hay además ahora el caso en Cajamarca de estos medios que publican las fotos de los integrantes del colectivo por Cajamarca, para que los identifiquen y se los ven en las calles, los agredan, los ataquen. Y eso ha pasado con Emilio Horna, el ex alcalde de Cajamarca, que tuvo que escabullirse, casi lo apedrean, no sé qué, tuvo que esconderse en una tienda, en un centro comercial, es decir, no pueden salir a la calle. Sí, pues. Es una cosa pero increíble, ¿no? Sí, es una situación que como te digo, ahora la vemos en Cajamarca, pero no sucede y ha sucedido y sucederá en los lugares donde hay conflicto, porque además hay una prensa que está siempre sirviendo también a intereses particulares, ¿no? Y ese es el gran problema de la prensa del interior del país, que o sirve al político, o a la minera, o al cocalero, o al programa de desarrollo alternativo, y después se va para el otro lado, y entonces... No, pero aquí acusan a cualquiera que ose ni siquiera opinar en contra o a favor, sino tener una actitud, digamos, que muestre los dos aspectos. Lo acusan de ser pagado por la minera. Este programa es pagado por la minera, todos son pagados por la minera, todos son pagados por la minera en Cajamarca, ¿no? Según los Ahora, parece que ya... bueno, desde el comienzo este último paro no fue un fracaso, ¿no? Porque la actividad ha funcionado, en fin, solamente digamos, el paro ha tenido efectividad ahí donde ha habido precisamente presión, coacción física, ¿no? Los colegios, por ejemplo, pero ya me dicen que hoy día los colegios particulares han abierto todos y la mayoría de los colegios públicos en Cajamarca, en la ciudad de Cajamarca, probablemente en Celendín y en Pampamarca no. Ya han abierto sus clases, han reiniciado sus clases, ¿no? Que ya no podían sostener una cosa que no tiene sustento, ¿no? Felizmente la cosa se está normalizando, el fin de semana ha sido tranquilo. En fin, esperemos que las cosas ya
retornen a su cauce normal, ¿no? Habría que hacer algo, efectivamente, porque hay una intolerancia, una intransigencia muy grande cuando ocurren estas cosas, ¿no? Bueno, Adriana León, muchas gracias por tu participación en La Hora N. Fue Adriana León, jefa de prensa de IPC, encargada de monitoreo de libertad de expresión en Cajamarca, en general el Perú. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva. Encuentra tu SOAT Rimaquel, BBVA Continental, One, Metro, Saga Falabella, Totus, Repsol, Ripley y el Touring. Compra tu PractiSOAT llamando al 411-3000 o con solo un clic en www.rimac.com. Rimac Seguros. Para nosotros, leer Publimetro cada mañana es estar informado de las noticias que queremos y necesitamos saber, como nos gustan, de manera ágil y con buena onda. Léelo, coméntalo y compártelo. Publimetro, el diario más grande del mundo. Mi mamá ya no quiere usar bikini. Yo quiero jugar con él, pero él dice, estoy cansada. ¡Queremos que te cierre el pantalón, abuelo! Papá, la camisa te revienta. Está muy gordo. Tiene un enorme. La reina del potasio. Papá, no comas mucha grasa. Para que te entre el bikini, juegue de pavita. ¡Juegue de pavita! ¡Juegue de pavita! ¡Juegue de pavita! Ya lo saben, jueves de pavita. Porque una familia sana come pavita una vez por semana. Pavita San Fernando. Y bien, estamos ahora con Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva. Julio, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Jaime? Bueno, hoy día ha habido algunos acontecimientos importantes a nivel mundial. Hubo este paquete de ayuda de 125.000 millones de dólares a España para que recapitalice estas cajas municipales que están bajo la sombría de Bankia, creo que se llama, y que han tenido problemas muy serios. Y esto hizo que las bolsas en Europa saltaran, en fin, de felicidad. Y también en Estados Unidos, por lo menos inicialmente, no sé cómo terminó al final el Dow Jones, hubo una subida. Aquí comenzó a subir, pero luego cayó la bolsa, o sea que ya parece que la gente es escéptica respecto al efecto, el impacto de esta medida de rescate. ¿Esto va a funcionar? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Efectivamente, primero fue un reconocimiento de Rajoy de que había un problema serio que está negándose en la banca. Segundo, esta magnitud de 100.000 millones de euros, probablemente son los estimados más gruesos. El Fondo Monetario estima 40 y tantos mil millones de euros. El Credit Suisse algo parecido. En el caso de Bankia saldrá solo 19.000. Nomura sí estima cerca de 100.000 millones de euros, probablemente lo que se necesita para la banca española, no solo las cajas. En general. Hay otros, no los bancos más grandes, o sea, para excluir cualquier tipo de nerviosismo acá. No se está considerando BBVA o Santander, que está muy sólido. Otros bancos sí, ¿no? Están muy sólidos. Los dos más grandes están muy sólidos. Incluso algunas cajas. La Caixa, porque está muy sólida, ¿no? Yeah. Pero el resto del sistema financiero español sí, no ha tenido que reconocer muchas pérdidas. Pérdidas que se han agravado con la recesión española. No. Ha sido un problema largo realmente digerir. Inicialmente el Banco de España, el Banco Central, que tiene la supervisión sobre bancos, no tenía la supervisión sobre cajas. Ajá. Entonces, incluso el anterior presidente del Banco de España está enjuiciado por el arzobispo Córdoba, que presidía la Caja de Córdoba. Uno tenía serios problemas de gobernanza en muchas de estas cajas, que participaron agresivamente en proyectos inmobiliarios que después fracasaron. Bueno, estas cajas creo que tenían directorios muy políticos en realidad, ¿no? O sea que no tenían una conducción muy técnica. Sí, a mí, gente ligada realmente a los alcaldes, a los presidentes de comunidades autónomas, a sindicatos, sindicalistas que ganaban por dietas 200.000 euros por exceso de directorios. Incluso Rato, en Bankia y BCF, que era el propietario, ganaba más de 3 millones de euros, ¿no? Rato, el exministro de Economía. Rodrigo Rato, ¿no? Sí. Claro.
gana más de 3 millones de euros en estas cajas que están casi quebradas, ¿no? Como sueldo. Pero bueno, él es un caso particular, digamos, una persona conocida todavía, pero gente que no tenía reconocimiento por su habilidad en cuanto al campo bancario, ya está teniendo dietas bastante altas estas instituciones, que tienen un serio problema de gobernabilidad. Sí, pues, pero estas cajas además tienen una importancia muy grande, ¿no? En lo que se refiere al ahorro y al crédito. Sí, enorme. La Caixa es un monstruo. Caja de Madrid, que fue probablemente la más importante entre Bankia, también era sumamente importante. Ahora se han fusionado gran parte y se ha ido reduciendo y probablemente irse reduciendo todavía más, ¿no? Pero es un problema complicado. Yo creo que Martin Wolf, este comentarista de Financial Times, lo puso de una forma clara. Los bancos estuvieron comprando deuda soberana y los gobiernos solo están por los bancos. Son como dos borrachos que están apoyándose mutuamente para no caerse. No. Y es un poco la figura que pintaba este escenario, ¿no? Y probablemente eso también ha llevado... Pero eso no es solo el caso de España. Es de varios países europeos. Mire, para ver simplemente, la semana pasada, Portugal pidió ayuda para 3 bancos grandes. Chipre pidió ayuda para su segundo banco más importante. Chipre también es miembro de la zona euro y probablemente después de Grecia son los países más comprometidos. Y es un problema que se extiende incluso a otros, ¿no? La figura de pérdidas estimadas realmente en los diferentes países de Europa son bastante grandes. España probablemente son las pérdidas mayores, pues en otros también son significativas. ¿Y ¿no? España puede caer? ¿Puede entrar en...? Creo que no. Supongo que el costo para Europa sería tan alto que supongo que van a tener que actuar de una forma más decidida en el futuro cercano, porque como ha mostrado el mercado ahora, en que el spread, el rendimiento de los bonos del Tesoro español subieron 15 puntos básicos, es que cada vez los mercados confían menos y menos tiempo. Sí, pues. Hoy día... España no puede ser una especie de nueva Grecia, en el sentido de que Grecia se le ha dado paquetes tras paquete y en un momento... España es sumamente grande. España es el 4º país de la zona euro. Si cae España, no solo arrastraría claramente a Portugal, eso parece un verso de Vallejo. Eso parece un verso de Vallejo. Si cae España, es un decir, si cae España. ¿No? Escribí vamos a seguir con España, aparte de Mestecales. Probablemente afecte también a Italia, y si cae España e Italia, olvidemos, afecta también a Francia, Bélgica y otros países, ¿no? Yo creo que es indispensable que van a tener que actuar. Están discutiendo ahora una unión fiscal más estrecha, están hablando de la posibilidad de eurobonos, no está aceptado por los alemanes, pero sí están hablando de la posibilidad de eurobonos, están hablando que el Banco Central Europeo podría comprar bonos en proporción tal vez al PIB de los países, un montón de esquemas que se están discutiendo. Yo creo que hay poco tiempo, en ese sentido esta situación agravada con lo de Grecia y también España, puede ser una suerte de bendición disfrazada. O sea, va a obligar realmente a actuar con más decisión y utilizando más instrumentos. Hasta ahora siempre se ha tratado un poco de aplazar las acciones, ir poco a poco, ir arrastrando los pies casi, ¿no? Me parece que fue el propio Martin Wolf en ese artículo o en otro que decía que para resolver este problema, los nos que está poniendo Alemania, todos tenían que convertirse en sís. Pero eso lo veo muy difícil, lo que además avalaría la teoría de que esta manera de enfocar el problema, que es digamos restringiendo la teoría de la austeridad, es decir, hay que eliminar los déficits, pero eso genera más recesión aparentemente. Y eso no es una vía de salida. Decimos, la tesis de Hollande, en buena cuenta, ¿no? Pero... parece hacer menos sostenible la deuda. Ahora, medidas tendrían que tomarse, medidas de ajuste. Ahora, lo ideal es tomar medidas que hacen una solvencia a futuro, más que un ajuste tan fuerte en el corto plazo. ¿Cuáles son este tipo de medidas? Pongamos extender la de jubilación. En el caso de Hollande ha retrocedido, más bien, de 62 a 60. No, ese es un crimen. España sí lo hizo a 67, ¿no? O pongamos en Estados Unidos, eliminar el ajuste con la inflación de las pensiones. O sea, medidas de esas que no tienen impacto en corto plazo, pero sí aseguran, garantizan una mayor solvencia a futuro. La aprobación de los mercados no es el déficit de hoy, sino la sostenibilidad de deuda, ¿no? Y con 6.4 que está pagando España,
parece ser la situación poco sostenible, ¿no? Sí, pues. Claro, la pregunta es si en Alemania van a poder aceptar los cambios que se requerirían, en fin, no. El costo para Alemania y la zona euro de no actuar, creo que sería bastante más grande que cualquier ayuda. Y creo que a la larga se impone la razón de los políticos. Ahora van a esperar casi el último momento para actuar. La frase que se viene escuchando hace más de 2 años es casi juego de póker, juego a la gallina, o sea, tratar de forzarlo, decir que no hago nada hasta el último momento, en que hago un poquito, lo menos posible, ¿no? Pero la cosa está agravando de tal forma que probablemente lleve a tomar decisiones más contundentes, vamos a poner una forma. De acuerdo. Pero también hay que hacer, digamos, hay que tomar medidas, tienen que tomar medidas estructurales, reformas estructurales que tiendan a aligerar el estado del bienestar. Todo lo contrario que ha hecho Hollande, que ha dado marcha atrás en esta reforma, tímida reforma que hizo Sarkozy de aumentar la edad de jubilación a 62 años. Él la ha regresado a 60 años, pues es una... Bueno, en la reunión que es todo Draghi, Barroso, Mario Monti, todos estos discutiendo cómo hacer realmente una unión fiscal, una unión fiscal, digamos, más fuerte en la zona euro, que probablemente estarían poniendo ciertos parámetros mínimos, ¿no? Creo que parte de también la reacción de Hollande, es cierto que es promesa en su campaña, por las elecciones parlamentarias de la primera ronda, si es ha sido este domingo, sí. Falta la segunda ronda, supongo que va a tener que ser. Hollande no asusta tanto a los mercados, creen que a la larga va a tomar las medidas necesarias para que Francia siga manteniendo las calificaciones crediticias que tiene, ¿no? Bueno, tenemos que ir a una pausa y regresamos con la conversación. Internet Claro, prepago, llévalo contigo. Nuevo Perú, nuevo Banco BBVA Continental. Adelante. Preocúpate menos, estoy aquí. RIMAC Seguros. Soy Iris Cárdenas y trabajo en alianzas y convenios. Veo todo lo que es el programa de puntos y las promociones con terceros. La gente no llegaba a interiorizar que podía viajar con los puntos del banco. Puedes encontrar desde la tarifa más económica hasta poder viajar en business con tus puntos. Y si tus puntos no te alcanzan para pagar, puedes pagar con puntos o con tarjeta de crédito. Los otros programas normalmente desarrollan una tarjeta de marca compartida con aerolíneas. Entonces tú solo puedes viajar con tus puntos en esa aerolínea. Nosotros trabajamos con todas las aerolíneas que estén en el mercado. Antes tú tenías que ir físicamente a una agencia de viaje. Hoy si a ti se te ocurre viajar, únicamente entras a la web, tú puedes escoger la aerolínea, el horario, la tarifa, todo de acuerdo a tus necesidades. La idea es hacerle las cosas más simples al cliente, no darle más restricciones, sino darle más beneficios. ¿En serio? Sí. ¿Es verdad lo que le dijeron a la señora anterior? Perdona, pero ¿lo que le dijiste a esta señora es verdad? Sí. Asegura tu auto y llévate un increíble iPad 2. ¡Fantástico! ¡Increíble! En Corredores de Seguros Falabella asesoramos personas como tú. Ahorre tus llamadas de larga distancia desde teléfonos fijos y habla hasta 120 minutos por solo 7 soles a todos estos países y a todo el Perú por solo 3 soles con 90 céntimos. Americatel. Son tus hijos, alegres y llenos de vida, pero también delicados. Por eso con su salud no vale la pena tomar riesgos. Panadol Niños es el analgésico más recomendado por los médicos en el Perú para el alivio del dolor y la fiebre. Porque tus hijos son lo más importante en tu vida, confía siempre en Panadol Niños. Seguimos conversando entonces con Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva. Bueno, parte de la crisis, dicen algunos, es generada por la propia crisis, por las medidas de ajuste que a su vez, en fin, introducen mayor recesión y todo lo demás. Pero también se han tomado unas decisiones, no solamente el estado de bienestar es muy grande, impagable, sino se han tomado una serie de decisiones económicas de un dispendio tremendo, ¿no? En Grecia, en España. Grecia es el caso más ilustrativo, pero España, que ha tenido incluso superávit fiscal. Ante 2008 uno ve aeropuertos de Ciudad Real costando más de 1.000 millones de euros y que tenían que tener un vuelo diario. Creo que está cerrado, creo, ese aeropuerto. Los trenes de alta velocidad, 40% de las locomotoras compradas no se han usado.
ramales que han tenido que cerrarse, pues no tenían tránsito. O sea, ahí no existía el SNIP en España. No existe el SNIP. Y realmente uno al ver eso y al ver otros países, incluso la región, uno ve lo importante que es, al menos como un filtro. En Valencia, la ciudad de artes y deporte, que es hermosa, hecha por Calatrava, iba a ser 200 y pico millones de euros, terminó costando 1.000 y pico. Son varios edificios hermosos, pero más de 1.000 millones de euros, bueno. Sí, pues. Bueno, y Estados Unidos estaba, se supone, ya recuperándose y nuevamente ha entrado en una etapa de ralentización. Sí, el consumo se ha mantenido fuerte, creció 2.5%. El problema es el gasto de empresas. Si el gasto de empresas es explicable que se ha resentido por estos temores con respecto a Europa y con respecto a lo que los americanos llaman el abismo fiscal. Este ajuste automático que entraría a comienzo del próximo año, que es la elevación de los impuestos de Bush y otros impuestos como de planillas que subirían nuevamente automáticamente, y recorte de gastos que también se haría. La parte de impuestos son más de 400.000 millones de dólares, y sumando el ajuste de gasto que se aprobó como consecuencia de la aprobación del límite para la deuda de Estados Unidos, es 1.100.000, más de 100.000 millones de ajuste de gasto por año durante 10 años, ¿no? Eso significaría más de 3% del producto. Si se hiciera, estaría interrumpiendo claramente el crecimiento. No creo que se haga. El problema es que como ninguna decisión probablemente se tome antes del segundo martes de noviembre, que son las elecciones, a los empresarios los tienen un ambiente de incertidumbre muy grande, ¿no? Eso es la cosa entonces. Y el caso de China, la China total se está desacelerando, ¿se va a desacelerar ya de manera estructural o...? Es difícil saberlo. Los datos que salieron de comercio exterior han sido realmente positivos. Se ha acelerado el comercio exterior frente al mes anterior, que se ha desacelerado. Pero ya la mayor parte de los analistas están bajando la previsión de crecimiento. Algunos ya están debajo de 8%, pero todavía muy próximos a 8, 7,7, 7.8%. Fue inducida inicialmente para frenar esa burbuja inmobiliaria que tenía China. China está siendo golpeada por dos factores. Una, su mercado europeo de exportaciones obviamente está contrayendo, y segundo, hubo estas medidas de enfriar la economía porque está yendo un poco en las manos los créditos inmobiliarios y la expansión de crédito. Esa parte de restringir ha estado ya retrocediendo, ha bajado encaje, ha bajado tasa de interés, y ojalá que comience a funcionar y tengamos pues un aterrizaje suave, ¿no? 7,7, 7,8, tal vez 8%, 8.1, ¿no? Sí, es difícil imaginar que China baje más, ¿no? Porque... sí, no lo vería en corto plazo, pero ciertamente hay una desaceleración, ¿no? Claro. Que dicho sea de paso se ha reflejado en la caída del precio de los minerales. El cobre ha tenido un retroceso de cuánto en los últimos 2 años o un año, por lo menos de 30%. Estaba con 3.4%, estaba encima de 4, terminó el año pasado, sí. Claro. La libra, ¿no? Pero también hay una cosa importante, o sea, los que están apostando financieramente por commodities, al ver este mundo que se enfría nuevamente un poco, se han retirado de estos commodities como activo financiero. Eso también ha inducido. Y lo otro, obviamente, es este temor de enfriamiento del mundo, ¿no? Ahora, el dólar en el Perú, que empezó a subir inesperadamente, y bueno, en los últimos días volvió a bajar, pero creo que hoy día ha vuelto a subir un poquito. Sí, realmente estuvo subiendo unos cuantos días, desde el 10 de mayo, realmente durante 6 días comenzó a bajar, desde el viernes de la semana anterior, no esta la última, sino la anterior a ella, y hoy día ha rebotado ligeramente, ¿no? Probablemente debe estar algo volátil, mire, hasta que se aclare las cosas, se disipe un poco más el panorama en Europa, ¿no? Y eso falta todavía algunas semanas, probablemente, ¿no? Pero la tendencia estructural debería ser a que se aprecie, ¿no? ¿O no? El sol es una moneda, yo diría, muy fuerte. Ahora es difícil saber qué pasa en el futuro cercano, pero el sol fue una moneda sumamente fuerte el año pasado. Junto al yuan y al yen ha sido la moneda más fuerte del mundo. El dólar se fortaleció frente a casi toda la moneda del mundo. En Latinoamérica las únicas que se fortalecieron frente al dólar el año pasado fueron el peso colombiano ligeramente y el sol un poco más.
Este año nosotros nos hemos devaluado menos que otros. O sea, es una moneda bastante fuerte, pero el dólar en momentos pues de tensión económica mundial termina siendo refugio, no por excelencia. Sí, pues. Ahora, ¿los chinos siguen comprando bonos del tesoro? Ya están comprando cada vez menos, ¿no? Y los gringos entonces tienen que emitir ahora cada vez más. Parece que están comprando menos, pero está el QE2 que tuvo Estados Unidos, que le compró bonos de tesoro de la Reserva Federal, inyectó dinero que regresó al Banco Central porque los bancos depositaban en el Banco Central, ¿no? Por eso no ha tenido expansión en cuanto a efecto, en cuanto a crédito, efecto en cuanto a inflación. Ajá. O sea, la plata inyectó comprando los bonos, sí. Digamos, se lo vendieron los bancos esa misma plata la regresaron como depósito al Banco Central. Porque ya no era China, sino era el propio... Ha sido la propia Reserva Federal y después... que ha comprado los bonos. ¿Eso ya es emisión o no? Eso lo hizo desde noviembre del 2010. Ajá. Y después, el año pasado, hizo lo que llamó Operación Twist, que comenzó a comprar papeles de más largo plazo, digamos, torcer, para tratar de bajar más la tasa de largo plazo, ¿no? Se estima incluso que la Reserva Federal no están descartando que tal vez el próximo mes comience nuevamente con medidas de ese tipo, ¿no? Bueno, lo que lleva a la posibilidad de que, digamos, la devaluación del dólar sea... mejor dicho, la apreciación del sol y la devaluación del dólar sea cada vez mayor, ¿no? Que si es que ya no son bonos que está comprando China u otros países, sino que son ellos mismos que están emitiendo para comprar sus propios bonos, es una cosa realmente todo el mundo está comprando. La última caída del precio, la última caída del rendimiento, perdón, de los bonos de tesoro norteamericano ha sido por privados refugiándose en bonos de tesoro norteamericano, o sea, como activo seguro. Ha habido días realmente que la letra del tesoro a 3 meses se ha estado pagando en términos anuales 0, incluso negativo. Lo mismo realmente el Bund alemán ha llegado a pagar tasa negativa, es ligeramente negativa, ¿no? El bono de 10 años del tesoro norteamericano ha estado por debajo de 1.50, batiendo récords históricos. Ha sido demanda privada. Bueno. Sencillamente gente que se refugia porque no tiene que comprar, le da miedo al resto de cosas, ¿no? Bueno, pero el Perú, hablando de la caída relativa, ¿no? En alguna medida el precio del cobre, la ralentización de la China, tuvo su primer déficit comercial en abril, después de 2 o 3 años. Hemos tenido un déficit de 144 millones de dólares y veo que ha caído mucho en volumen el oro, 34%, no sé si sería por las medidas contra la minería ilegal. El cobre, pero el cobre también 11%, el zinc 23%, hay caída en volumen. Sí, en el caso de oro, efectivamente, exportadoras de oro, no productoras, sino comerciadoras de oro, han bajado de exportar casi 60 millones a exportar 0, pongamos, que es lo que tú dices. En encuestas preliminares que hemos hecho, parece que parte de ese oro que se sigue produciendo está saliendo de contrabando. O sea, los dólares no están registrando en las cuentas nacionales, pero están saliendo a Bolivia o a Brasil. El caso de cobre, ha habido algunas minas que han tenido una menor ley que están explotando, pero creemos que una enfermedad temporal. Lo que esperamos en mayo es una recuperación de casi 16%, 20% de las exportaciones con respecto a abril, ¿no? ¿Ah, sí? Bueno. Y en no tradicional y preocupante es textil. Textil sí están habiendo varios problemas. En textil incluso una de las principales comercializadoras de textiles, una compañía peruana, pero que encargaba a otras empresas peruanas, movió su hub para Mercosur a Argentina, por el cierre de Argentina, a pesar que le está saliendo más caro producir en Argentina, está perdiendo incluso el drawback de acá, ha trasladado su producción a Argentina, y la parte de exportación de Estados Unidos a Europa la trasladó a El Salvador. Y está habiendo mucho traslado realmente de otros países. Allá hay varios problemas, y creo que tiene que ver mucho con incertidumbre. O sea, hay primero el gran problema que los mercados grandes, donde exportan nuestras mejores compañías textiles, Estados Unidos, Europa, están afectados. Por lo otro, es temor realmente de legislación laboral, ¿no?
la eliminación de contratos temporales de trabajo, hay una prima sobre la remuneración de 10%, temor, y una prima de 10% sobre la remuneración, que están temiendo que sea retroactiva y también está afectando, o sea, está haciendo que no inviertan. O sea, hay problemas de incertidumbre con respecto al futuro que sería bueno disipar. En las encuestas que hemos hecho, realmente me ha comenzado a... Ya entrevistas personales a las empresas textiles, que incluso valdría la pena que en un momento tal vez la entrevistes tú, por un sector muy importante. A diferencia de Centroamérica o el resto de América Latina, es una industria muy integrada y nacionales, y que absorbe mucho mano de obra. Está siendo afectada por estos factores, ¿no? Sí, pues, estos factores ideológicos, como siempre. Y un tema específico respecto a los bancos. ¿Por qué el spread es tan alto en el Perú? El spread bancario, es decir, la diferencia entre la tasa activa y la pasiva. ¿Por qué? Todo el mundo dice, ¿qué es esto? Vamos a ver. Primero, somos un país que reporta la tasa efectiva, o sea, con capitalización. La mayor parte de los países reportan tasa nominal. Segundo, cuando se le pregunta tasa de interés activa, la mayor parte de los países toma la tasa preferencial corporativa. La tasa preferencial corporativa, en el caso peruano, está cerca del 5%. Esa es la gran parte de los países. Tarjeta de crédito de Estados Unidos también están en 20, 22%, 23%. No son tasas tan distintas. Son más altas acá, pero no radicalmente más altas tampoco, ¿no? Bueno. El tema de los directores del Banco Central de Reserva, que hasta ahora no se terminan de nombrar, bueno, ¿qué podemos decir sobre eso? Ojalá que se nombren pronto. Bueno, ya que no depende de nosotros. Nos hemos quejado, la ley establece un plazo de 30 días, ya se venció. Se venció a fin de agosto del año pasado. Están trabajando con 3 directores. Se ha quedado un director de los antiguos, pero no sé, en algún momento podrá irse. Nuestra ley sí establece que máximo tiene que llegarse 90 días. Los demás ya se han ido. Y el tema de las AFPs, ahí hay 2 preguntas. Una, ¿por qué este límite del 30%, se preguntan las AFPs, para digamos, depósitos en el exterior, colocaciones en el exterior? Y luego el proyecto de ley, hay un proyecto de ley que el Ejecutivo está enviando para crear más competencia, en fin, la licitación de los nuevos ingresantes y todo lo demás. Pero en el caso de elevación del límite se requiere opinión del superintendente, que ha manifestado su oposición. No comparto sus argumentos, tal vez habría que discutirlo más claramente con él, pero en todo caso, cuando uno se opone a la decisión de quien tiene que emitir una opinión previa, uno requiere contar con el criterio completo, ¿no? Ah, claro. Pero vamos a analizarlo. A la larga lo que interesa realmente es el beneficio para los futuros pensionistas. Pues es una cosa a discutir, no vemos ninguna urgencia. Más urgente es abrir el abanico de inversiones que de las FPs acá. Ya tienen 19 años, comenzaron en el 93, y sin embargo están excesivamente controladas, ¿no? Y las diferencias en cuanto a beneficios para pensionistas son enormes. Si rinden 4% las FPs, se duplica el fondo de pensión, sin nuevos aportes, obviamente, cada 17 años y medio. Si rinde 17 años y medio. Es fácil, 70 entre 4. Claro. Y si rinde el 6%, serían 11 años, 8 meses. Para que dupliquen. Para que dupliquen. O sea, en 35 años, a 4%, en un caso habría duplicado, a 6% habría cuadruplicado. Claro. O sea, la diferencia es bien importante para el tamaño de pensión. Claro. Y realmente los límites de inversión han sido sumamente estrechos. Y por eso no compiten las FPs. Ahora compiten con fuerza de ventas. 39% de sus costos, casi 39% son fuerza de ventas. Un gasto inútil completamente. Porque son casi iguales. Porque invierten casi lo mismo, no se diferencian. Y segundo, las comisiones, pongamos la 2 que cobra menos, la comisión es 1,65, sin seguros, 1,65, 1,70, que serían 5 puntos básicos, que para alguien que gana sueldo mínimo sería 37 centavos al mes, con eso no se mueve. En tu caso, que ganas muy bien, sería probablemente equivalente a lo que te cobran por mantenimiento de una cuenta en un banco. Tampoco te mueves por eso.
Y por el único factor diferencial, esta fuerza de ventas, que como ofrece lo mismo, está gastando un montón, es desperdicio de recursos realmente, ¿no? Sí creo que hay que buscar introducir más competencia, tanto yo creo por el lado de comisiones como por el lado realmente de ofrecer más rentabilidad, pero para ofrecer más rentabilidad tiene que dejarse de poder invertir con más libertad, ¿no? Actualmente, pongamos, fondos inmobiliarios están dentro de acciones. Hoy aparece en Gestión Toledo hablando de inversión forestal, eso no está autorizado. Y cada autorización es un proceso tan largo que se desaprovechan casi todas las oportunidades de inversión. Sí, ¿no? Pues ya han madurado, como tú dices, ya tienen 19 años, podrían tener más libertad. Yo creo que es indispensable con un efecto para captar clientes y hablar con lo que interesa, ¿no? De acuerdo. Muy bien, pues Julio Velarde, muchas gracias por su participación.